Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Ciudadano TV. Las ciudades de Quito, Guayaquil, Esmeraldas, Machala, Cuenca, Loja y Puerto Viejo acogieron este viernes los actos inaugurales del lanzamiento de campaña electoral de 8 de los postulantes a la presidencia de la República del Ecuador. Y es que la campaña electoral inició el pasado viernes 4 de enero de 2013 y concluye el 14 de febrero, 3 días antes del domingo 17, en el que los ecuatorianos decidirán por una renovación en la Casa de Gobierno o por la revalidación de la confianza al actual mandatario Rafael Correa. Aquí iniciamos. Recordemos que Rafael Correa Delgado solicitó una licencia de 30 días que regirá desde el 15 de enero hasta el 14 de febrero para participar en los actos proselitistas y así precautelar también el uso de los bienes públicos. Para analizar el panorama electoral y hacer una radiografía del mapa político que hoy tiene Ecuador, damos la bienvenida a Nubia Villasís. Ella es consejera del Consejo Nacional Electoral, licenciada en Comunicación Social, tiene una maestría en Comunicación y Desarrollo, diplomado también en Periodismo Judicial y Legislativo en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, es licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, tiene una vasta experiencia en instituciones públicas y privadas. Y también queremos dar la bienvenida a Vladimir Sierra, sociólogo, catedrático. Bienvenidos a todos. Quisiera iniciar con usted, haciéndole una pregunta que quizás parezca obvia la respuesta, pero necesaria al fin. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo está listo ya el Consejo Nacional Electoral para esta campaña que arrancó precisamente el día viernes? La preparación del proceso electoral 2013 nos ha llevado un año de planificación y de varias actividades que van a culminar el 17 de febrero. Hemos dicho que este proceso electoral va a ser el más transparente e inclusivo en la historia del Ecuador porque hemos logrado institucionalizar ambas palabras o ambas situaciones. En el tema de la transparencia se han realizado reglamentos de auditorías de las organizaciones políticas hacia los procesos del Consejo Nacional Electoral y la auditoría no solamente en el tema de la plataforma tecnológica, sino también de logística, de operaciones, en el tema presupuestario. Ya estamos listos en las próximas semanas para el tema de las auditorías del tema tecnológico por parte de las organizaciones políticas y estamos invitando también a las universidades politécnicas para que lo puedan analizar. En el tema de la transparencia también tenemos el reglamento de observación nacional e internacional. Va a ser una de las más grandes que ha tenido el Ecuador porque vamos a tener observadores internacionales de África, de Asia, de la misma Europa, pero ya invitando directamente a nuestros pares, es decir, a los organismos electorales, a los garantes de las democracias en esos países. Y hablando de América, América completamente, porque está UNIORE, que a diferencia de la OEA, sí tiene a Estados Unidos y Canadá dentro de sus integrantes. Va a estar la OEA, va a estar UNASUR y como corresponde todos nuestros pares electorales de América. En el tema de la inclusión hemos logrado también reglamentarla y ya no sea un tema coyuntural de procesos electorales, porque al momento en que hicimos el reglamento va a quedar normado de aquí en adelante para todos los procesos electorales, dando las facilidades y la accesibilidad a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. También hemos implementado el voto domiciliario que se va a implementar en forma piloto únicamente en la provincia de Tungurahua. Sin embargo, en el 2014 va a estar en todo el Ecuador. ¿Y en qué consiste? No solamente para el discapacitado, sino también
también para la mujer embarazada, para aquella persona que tenga una enfermedad catastrófica y no pueda asistir, adultos mayores, etcétera. De tal forma que este proceso electoral, como lo hemos dicho y lo vamos a hacer, el más transparente e inclusivo en la historia del Ecuador. Usted hablaba de los observadores internacionales y a eso me quiero referir con su experiencia. Estábamos acostumbrados los ecuatorianos a que en años anteriores sea la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, ciertos organismos internacionales los que vengan a observar este proceso electoral. En Venezuela, por ejemplo, no se los llama observadores, sino acompañantes electorales. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos categorías y cómo asumir el hecho de que sean ahora organismos como la UNASUR, por ejemplo, quienes acompañen en este proceso de acompañamiento, valga la redundancia, o de observación? Sí, bueno, el Ecuador tradicionalmente ha aceptado y admitido misiones de observación internacional. Normalmente estas misiones parten de un conjunto de acciones. La primera es que el organismo que quiere observar pide al organismo local, al organismo del Ecuador, el ser invitado. Y esto por una simple razón. Yo creo que no hay duda desde el organismo electoral de la calidad de su trabajo. Es decir, al organismo electoral finalmente el tema de el interés de observación viene desde quien observa, no tanto desde el observado. Y obviamente ahí se analiza, se evalúa si es que quien está solicitando la invitación cumple una garantía fundamental dentro de la observación, que es la independencia. ¿No tiene que ver tanto con la soberanía del país observado? Por supuesto. Por eso es que creo que más que el organismo promueva el ser observado, son quienes desean observar, quienes tienen que, de alguna manera, dar el primer paso. Y luego, obviamente, como una señal de transparencia, el organismo invita. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con la Unión Europea? Y aquí hay que tener absoluta claridad. O sea, la Unión Europea, primero, el Ecuador salió de los países susceptibles, por el crecimiento del PIB, de los países susceptibles de cooperación europea. Primer elemento. Es decir, que dentro de los elementos de cooperación también está el tema de observación electoral. Esto implica que no tienen recursos para financiar su observación. La última observación de la Unión Europea costó 3 millones de euros. Con la situación de propia España, de Grecia, la crisis en varios de los países europeos, evidentemente los recursos para este tipo de acciones se contraen. Ese es un elemento fundamental sobre el tema Unión Europea. Y el otro que nadie ha caído en cuenta en este país y nadie lo ha debatido es que si uno revisa el informe de observación de la Unión Europea, los informes, porque han venido desde el 2006 básicamente observando procesos electorales, en la portada del informe hay una advertencia y dice: el contenido de este informe no es responsabilidad de la Unión Europea, sino de los observadores. Entonces, vengo con el paraguas de la Unión Europea, observo, además, el jefe de misión es un político europeo de la línea de la democracia cristiana, entonces obviamente ve la óptica ve la elección desde una visión política y no técnica, que es lo que debe ver la observación electoral, ver si es que los principios legales se han cumplido y tales. Luego vemos desde los principios internacionales de la democracia. ¿Cuáles son los principios internacionales de una elección? En España termina la jornada de votación, se cuentan los votos y se queman. Es decir, no hay forma de hacer una verificación posterior como se hace acá. En Inglaterra, cada distrito organiza la elección. Es decir, nosotros este tema de las papeletas con las 21.000 seguridades y en la urna que tiene que verse para que la policía, el ejército que está resguardando y de tales, eso ya no existe. Es decir, son realidades absolutamente diferentes. Exacto. Por lo tanto, entonces, no ¿cuáles pueden son ser evaluadas estos bajo parámetros el mismo internacionales? Y luego desconocen las reglas nacionales. Esto, yo recuerdo que hubo un panel en el que se evaluaba la observación electoral y la cooperación en términos electorales de OEA y Unión Europea, y yo hice un pronunciamiento en este sentido. Sí, primero, si es que vienen como Unión Europea, es la Unión Europea la que tiene que hacerse responsable de lo que dice el informe, porque al país llegan con ese paraguas, y el paraguas de credibilidad es la Unión Europea, por supuesto. No, resulta que son unos observadores. Unos señores a los cuales vienen y ellos son los que emiten los criterios. Entonces, aquí no es un tema de una falta de invitación. La Unión Europea no tuvo la iniciativa para iniciar el acercamiento con el organismo electoral. Bueno, lo de OEA es un tema tradicional, cuestionado por algunos sectores, incluso sectores de la oposición política, sobre el rol de la OEA, porque siempre los sujetos políticos van a cuestionar la elección y siempre esperan que los observadores les den la razón. Entonces los observadores conversan con los diferentes actores, hay algunas cosas que verificarán, sobre las cuales se pronunciarán, otras sobre las cuales no se pronunciarán.
ejemplo, el informe de la veeduría a la Corte, que es lo que dice en muchas partes que han sido tomadas como los elementos polémicos dentro del proceso de reestructuración de la justicia. Según algunas fuentes, habría un problema en este tema. Debería verificarse esa situación. Ellos no están asumiendo que existe un problema, están dando a conocer que algunas fuentes han cuestionado determinadas fases del proceso. Y a pesar de que el informe de evaluación, cabe recalcar, ha sido altamente positivo, ciertos medios de comunicación han tomado aspectos mínimos que pueden ser determinados como negativos. Es el otro punto sustancial de esto. Es decir, este tipo de informes depende del lado del prisma con el que se ve. Entonces, algunos darán mucho énfasis a las partes negativas que siempre va a haber. En una veeduría, en una observación electoral, siempre va a haber observaciones de carácter técnico del proceso. Puede mejorarse esto, debería mejorarse en esto, debería ponerse énfasis en esto. Pero normalmente tienen una gran conclusión, y la gran conclusión es la fundamental. Si el proceso fue o no transparente, si se prestaron o no las garantías democráticas. Y si usted revisa todos los informes de observación electoral que se han dado en el país, en el periodo anterior del Consejo Electoral, en el Tribunal Supremo Electoral, nunca, ningún informe ha encontrado indicios de fraude o manipulación de la elección. Entonces, estos son además los riesgos. Otra cosa que informaba Nubia sobre el tema de los organismos electorales. Normalmente hay un acto de reciprocidad adicionalmente porque los organismos electorales visitan, digamos así, los procesos electorales de los distintos países. Esto genera información a la interna del organismo, tanto la experiencia de lo que sucede en otros países como también lo que estos organismos puedan dar. Yo no les llego a catalogar como observación electoral, creo que tiene más que ver con acompañamiento. Son colegas, le dan cierto respaldo a la institución y normalmente hacen algunas observaciones desde una visión absolutamente técnica de la elección, que es muy valiosa para el organismo electoral, no tanto para la opinión pública, pero para el organismo electoral las recomendaciones que puedan hacer los colegas desde sus experiencias y de tales son muy valiosas. Ahora, todo proceso electoral tiene sus características. En México, por ejemplo, el material electoral es distribuido con una semana de anticipación a las casas de quienes van a ser los miembros de los lugares de votación. Y los ciudadanos sacan la maletita, instalan la mesita y reciben los votos. Imagínese si eso pasaría acá, ¿no? Acá tiene que estar las Fuerzas Armadas, del paquetito tiene que llevar un militar bien uniformado con el fusil. Y esa es la garantía de seguridad. Entonces son visiones de la política, de la elección, de la democracia absolutamente distintas. Desde lo administrativo al menos tienes una cosa absolutamente variopinta y cada país acepta sus reglas democráticas. Lo que sí hay una diferencia es en la madurez de los sujetos políticos. Por supuesto, y ahí hay que trabajar. Vladimir, más allá de estos aspectos técnicos, si se quiere, quisiéramos conocer cuál es su análisis del escenario electoral. Estas van a ser unas elecciones atípicas con 8 participantes, 8 binomios que aspiran llegar al Palacio de Carondelet para asumir la presidencia de la República. Unos que se catalogan de extrema izquierda, otros que son exbanqueros o que son magnates asociados con la derecha, etcétera. ¿Cuál es su análisis? ¿Cuál es la radiografía que usted daría a esta campaña que arrancó el viernes? Lo quería señalar respecto a lo que nos comentaba Omar, es que si bien todas estas cuestiones son técnicas y deberían tratarse así, generalmente están sobredeterminadas por lo político. Es decir, mucho se juega en lo político la organización de las elecciones. Y el Ecuador desde hace 30 años se acogió, en el buen sentido de la palabra, al juego político, al juego de la democracia, que ahora pasa por ser la gran forma de organización social en el mundo. Y entonces necesariamente tenemos que tratar de legitimarnos a través, por ejemplo, de la convocatoria, de las invitaciones de veedores, ¿no es cierto? Sin embargo, hacia adentro yo creo que sí, este último periodo ha logrado impulsarnos un poco en la construcción de ciertas costumbres democráticas, ¿no es cierto? Que si rastreamos los últimos 30 años tenemos un proceso de incremento de lo democrático, del juego democrático en el país, luego tenemos un periodo de desmantelamiento. Sin embargo, visto en perspectiva, este periodo de desmantelamiento creo yo también es de un incremento y los frutos los tenemos ahora. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos es, por ejemplo, tener un presidente que ha durado todo su periodo y que incluso ahora se presenta para la reelección. Es decir, ¿hay más estabilidad política?
Evidentemente. Sí, evidentemente. En los últimos 10 años habíamos tenido 6 presidentes. Sí, tomamos al juego de la democracia como el factor de medición, ¿no es cierto? Porque estabilidad política se le podría ver desde distintas perspectivas, pero sí, dentro de un proceso de democratización del país hemos tenido avances, ¿no es cierto? Sin embargo, hay ciertos sectores que califican a este régimen como dictatorial, como autoritario. ¿No resulta paradójico ese concepto cuando estamos próximos a vivir unas elecciones? Dictatorial no, está fuera de todo sentido, porque la dictadura como una categoría política tiene su definición y este gobierno no cumple las características de una dictadura. Quizás en cuanto a ciertos, digamos, rasgos autoritarios, podría pensarse, ¿no es cierto? Sí, ciertas formas, hay algo de eso. Sobre todo porque, y creo yo, tiene que ver con la conformación de la democracia en el Ecuador, porque hasta la actualidad no logramos que los diferentes poderes del Estado funcionen independientemente y siempre hay una, digamos, sobredeterminación del Ejecutivo y en ese sentido podríamos hablar de rasgos autoritarios, ¿no? Pero me parece que si rastreamos el último tiempo, claro que cuando Rafael Correa y Alianza País tomaron el poder hace 5 años, pensábamos que el proceso de racionalización política en el país iba a crecer mucho más. Me parece que no, que tuvimos un proceso de crecimiento con su punto más alto en la Asamblea de Montecristi y luego hemos tenido procesos también de erosión de la racionalidad política. Por ejemplo, la insistencia en tener estos candidatos para asambleístas que tienen más, digamos, son más valiosos por ser populares que por sus características políticas, ¿no? Entonces sí hay algunos aspectos donde se ha frenado la racionalización política, pero digamos, si vemos en perspectiva histórica, se ha incrementado. Usted hablaba de aspectos como legitimar las elecciones y eso quiero referirme con usted, Nubia. ¿De qué medida o en qué forma el hecho de que se hayan descubierto firmas falsificadas, que el Consejo Nacional Electoral haya tenido que llevar adelante un proceso de verificación, desgastó el proceso electoral que ahora vivimos los ecuatorianos ya con el arranque de la campaña oficial? ¿Se está dando o allanando el camino para decir que al final de este proceso el resultado va a ser un fraude? Bueno, antes que nada quería referirme a un tema solamente de la observación electoral, también no solamente como medida de transparencia, sino para ver las mejores prácticas electorales de la región y poder sacar lo mejor para en el futuro implementar acá, ¿no? Y también los que vienen ven lo mejor de nosotros para ver cómo lo implementan en el exterior. En el tema de las firmas también va enlazada con el número de binomios que actualmente tenemos. Yo creo más bien que no es lo que ha ocurrido en el pasado. En el pasado teníamos 20 organizaciones políticas, 30 organizaciones políticas, una asamblea completamente fraccionada, no había mayormente gobernabilidad, producto de este débil sistema político originado por las demasiadas organizaciones políticas que teníamos, que en definitiva no llegaban a consensos claros, ¿no? Después del reprocesamiento de firmas que ha ocurrido, estas organizaciones políticas volvieron a pasar por el filtro y tuvieron su control constitucional, el cumplimiento del reglamento del 1.5% de firmas. Yo creo que más bien se ha fortalecido el sistema político, porque no hay que mirarlo como que hay 12 organizaciones políticas, son las que han quedado habilitadas en el ámbito nacional, solo 8 presentaron binomios, pero en el pasado habían 30, pues habían 20. Y esto de aquí, en vez de traer progreso al Ecuador, pues lo que ocasionaba es que nadie se ponga de acuerdo. Más bien, yo creo que vamos por buen camino. Nuestro sistema político electoral, a partir de la Constitución de los señores asambleístas, en vista de los errores del pasado, pues crearon todo el marco constitucional y luego legal para darnos una normativa de la cual, le comento, es una de las mejores que tenemos en la región. Nuestro sistema político electoral es uno de los mejores, porque aunque parezca mentira, y Omar no me deja mentir, cuando salimos a observación internacional, vemos que las inequidades que ocurrían en el pasado están ocurriendo en otros países centroamericanos o sudamericanos, en donde los políticos y las organizaciones políticas, en vez de centrar en campaña electoral, en sus propuestas programáticas, todavía siguen entrampados en esos discursos que únicamente se lesionan entre ellos. Pero nuestro sistema político y la normativa, las condiciones que hemos creado, es para que la campaña electoral, ahorita que usted hablaba de
la apatía del electorado, pero a partir de hoy va a haber una efervescencia, ya, porque comenzamos con la campaña electoral en sí, pero tiene que ser una campaña de ideas programáticas, de planes de gobiernos, de darse a conocer más el candidato, ya no de violencia, no que se incite al sexismo, la toxicomanía, tampoco que se utilice niños, niñas y adolescentes, como en campañas anteriores que veíamos que los utilizaban, chorreditos lloraban los niños en los spots publicitarios. Tampoco puede ser una campaña en desmedro, descrédito de otro candidato, porque todo eso se comete, se estipularía como una infracción electoral. Las organizaciones políticas están muy bien capacitadas en este sentido, ya saben cuáles son las nuevas reglas del juego, cuáles serían las infracciones electorales, y yo creo que como se está dando la situación, van a cumplir con el reglamento, con la ley, y la campaña electoral va a ser como la merecemos los ecuatorianos, de un debate de ideas programáticas, de conocer efectivamente el candidato, pero de sus planes. Y por supuesto estoy segura de que todos los ecuatorianos aspiramos a eso, a que se dé una campaña intensa, pero que sea con propuestas, sin demagogia y por supuesto sin ofender a otros candidatos. Son 8 los binomios que aspiran a la presidencia de la República. Estaremos más adelante debatiendo también sobre el Código de la Democracia. Es tiempo de hacer una pausa, amigos y amigas. Ya regresamos. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas, aquí analizando en un panel donde nos acompaña Nubia Villasís, consejera del Consejo Nacional Electoral, Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral, y Vladimir Sierra, sociólogo y catedrático universitario, para analizar justamente el panorama político, la radiografía, hacer una radiografía del escenario que vive Ecuador cuando ya arrancó la campaña electoral, donde los ecuatorianos escogerán presidente de la República, vicepresidente y también asambleístas y parlamentarios andinos. Quisiéramos comentar sobre el Código de la Democracia. ¿Cree usted que hubo la suficiente capacitación a los candidatos y militantes de los partidos y movimientos políticos para la aplicación de este código que se dará por primera vez en la historia del Ecuador? A ver, yo creo que aquí hay un elemento que es muy importante. La primera responsabilidad de capacitarse sobre las normas electorales son de los propios actores. Es decir, es impensable que un partido político, una organización política que pretende participar en un proceso electoral desconozca las reglas de ese proceso electoral. Yo creo que ahí está la primera responsabilidad. E incluso el Estado, a través del Consejo Electoral, entrega recursos económicos a los partidos políticos deben ser destinados a la capacitación. Elemento sustancial de esta capacitación, por supuesto, cuáles son las normas del proceso electoral, las normas de la convivencia de los partidos políticos. Entonces creo que ahí hay que darle la responsabilidad a cada cual. Que el Consejo apoye el conocimiento de estas normas, aporten el conocimiento de estas normas, es un elemento importante. Pero la responsabilidad principal es del propio partido político. Insisto, hasta recursos económicos les da el Estado para que hagan esto. Mientras usted fue presidente del Consejo Nacional Electoral, este código no existía, no fue aplicado. ¿Cuáles fueron las dificultades que tuvo que atravesar por la inexistencia de este código? Un poco retomando lo que fue el proceso electoral 2009 fundamentalmente, el Consejo Electoral asume en el mes de septiembre, finales de septiembre, 28 me parece. Teníamos, de acuerdo al régimen de transición, 30 días para convocar a la elección y nos daba una facultad especial, que era una facultad normativa para ajustar las normas electorales a la Constitución. Es decir, hay elementos que en la Constitución anterior no existían, que en las normas electorales no estaban. El tema de financiamiento público de la campaña. Eso no existía en la norma anterior. Ese era un elemento que había que incorporarlo. Jugábamos con algunos elementos que eran muy complejos en el proceso. El tema de lo que decía Nubia hace un momento, la cantidad de organizaciones políticas. Recordemos que a partir del año 96 en el país, 97, se instaura un sistema de elecciones, más bien un sistema abierto, ¿no es cierto? Antes teníamos un sistema cerrado, restringido, que era partido político, lista de candidatos, elección por lista. Inventamos en el país el tema de los independientes.
Yo ahí tengo una gran discusión, porque yo no sé hasta qué punto, dentro de ya el fortalecimiento, la consolidación de un sistema democrático en serio, el tema de la participación de los independientes sea un aporte a la consolidación de ese proceso. O sea, finalmente yo creo que ha defeccionado mucho. Y claro, había 30 organizaciones políticas. ¿Cuántas tenían posibilidades reales electoralmente? Muy pocas de esas organizaciones. Sí generaba una gran dispersión y confusión en los electores. Ventajosamente esta vez no vas a tener papeleta de 360 candidatos, 400 candidatos, porque era una locura. Los ciudadanos, eso va a favorecer a los ciudadanos, y en el proceso operativo de la elección también evidentemente esto tiene un impacto en la agilidad del proceso. Entonces, el código recoge estos elementos constitucionales, pero tiene algunos defectos que los hemos ido descubriendo sobre la marcha. Es decir, cuando vino la consulta popular había elementos no normados en el código sobre la consulta popular. Había incluso elementos contradictorios dentro del propio Código de la Democracia sobre la campaña electoral, el financiamiento de esa campaña y determinados procesos, elementos absolutamente contradictorios. Entonces, obviamente, el código fue una gran intención, pero se elabora en un momento específico, mientras se está desarrollando la campaña 2009, mientras entran en aplicación estas nuevas normas constitucionales. Entonces, muchos de los elementos de experiencia de ese proceso no fueron incorporados en el código. O sea, algunos de los problemas que ese proceso conllevó no estaban incorporados como elementos del Código de la Democracia. Entonces, tenemos un código que ha sido ya reformado 3 veces desde el 2009, que es cuando se aprueba. Se está perfeccionando, pero todavía seguimos encontrando elementos que son complicados. Lo que decíamos en ese momento, hay un artículo 358 que es totalmente inconstitucional. La Constitución habla del financiamiento de las candidaturas, de la campaña electoral de las candidaturas. El Código de la Democracia dice, equitativo e igualitario. El Código de la Democracia dice que los recursos que se destinan a la publicidad en radio, prensa y televisión se entregarán a los binomios, acumulado lo que tengan los miembros del binomio. Totalmente contra la Constitución y rompe totalmente el principio de equilibrio. Entonces, estos son elementos con los que al organismo electoral le toca lidiar permanentemente y corregir estos defectos a nivel reglamentario. Y que se van descubriendo a lo largo del proceso, sin lugar a dudas. A lo largo de la aplicación. Entonces, estas son diferencias centrales. Es decir, primero una elección de 8 dignidades, 36.000 candidatos principales. No, perdón. Sí, 36.000 candidatos principales, más de 50.000, casi 60.000 candidatos entre principales y suplentes en un proceso electoral. Eso fue el 2009, o sea, el proceso de reinstitucionalización. Entonces, se elegía todo. Una cosa, pero increíble, una locura. Inmensamente grande, con nuevas normas, con la norma de la inclusión de los menores de entre 16 y 18 años, el tema de personas privadas de la libertad sin sentencia, policías militares. Es decir, ahí es donde se inaugura todo este proceso. Pero obviamente, si es que vemos desde el punto de vista académico, la progresividad de la democracia tiene que ver también con la cada vez mayor participación e inclusión en los procesos democráticos de los sectores distintos. Es decir, antes los analfabetos no podían sufragar, a partir del 78 empiezan a sufragar. Ahora se ha incorporado a estos otros segmentos de la población. Entonces, si vemos nuestra democracia, la democracia ecuatoriana ha ido creciendo muchísimo. Positivamente. Y si comparamos en realidad con otros procesos... Usted ve el macro. Con otros procesos donde todavía tenemos democracias muy restrictivas, es cierto. Ahora, que tenemos una serie de defectos y hay cosas que yo digo que nadie debería imitarlas, como el tema de la votación entre lista, por ejemplo. Creo que ahí todavía tenemos una cuenta pendiente y un debate pendiente desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista político. Y precisamente desde la academia, Vladimir, quisiéramos conocer su análisis con respecto al Código de la Democracia y el papel que han jugado ciertos medios de comunicación dentro de lo que implica su trabajo. El Código de la Democracia dice que debe haber equidad para todos los candidatos, es decir, si es que el comercio, por citar solamente un ejemplo, publica algo sobre Álvaro Noboa, el mismo espacio debe estar destinado para Rafael Correa, para Norman Wright, para Lucio Gutiérrez, etcétera, los 8 candidatos a la presidencia. ¿Usted cree correcto esa norma? Claro que es correcto, pero lo que hay que señalar es que si bien se ha dado paso y hablaba de una racionalización creciente del sistema democrático en el país, no hay que descartar que es un sistema democrático que se llama sistema electoral representativo. Hay muchos sistemas democráticos y hay muchos sistemas de organización social que no son democráticos y que pueden ser muy viables incluso para nuestro país. Entonces, en esa línea de un sistema electoral democrático hemos avanzado bastante, como ha señalado Nubia. Pero hay una situación. Nuestra Constitución no solamente habla del sistema democrático representativo, también está la democracia directa
directa y comunitaria. Sí, sí, pero digamos estamos refiriéndonos a esta, que es la central en el país, ¿no? Y es la que se le ha apuntalado, que tiene que ver con una herencia neocolonial. Es decir, nosotros asumimos lo que Europa nos brindó y sobre eso hemos querido construir y hemos dado buenos pasos. Sin embargo, hay que reconocer que es uno de los sistemas de organización social. Y hay otra cuestión, que la democracia, a través del código, se le está institucionalizando desde arriba, pero la democracia debe construirse desde abajo a través de su ciudadanización. Este sistema electoral representativo es propio de sociedades que han construido ciudadanías fuertes. En el país no tenemos, porque tenemos todavía clivajes raciales, étnicos, muchos sistemas de exclusión, incluso regionales. Mientras eso se mantenga, difícilmente podemos tener un sistema democrático aceptable, ¿no? Eso hay que señalar. ¿Cuáles son las observaciones en ese sentido? ¿Cuáles serían las que debería sugerencias? Incorporarse estas cuestiones, ¿no? Es decir, deberíamos pensar en unos sistemas de organización política más adecuados a nuestra realidad. Por ejemplo, los ecuatorianos, y no solo nosotros, los latinoamericanos, tenemos muchas herencias del mundo indígena. Es decir, tenemos formas de relacionarnos que no suponen individuos separados, o sea, no suponen ciudadanos. Es difícil construir ciudadanos en sociedades que todavía se entienden como comunidades. Y tampoco tenemos altos niveles de racionalización como los supuso, bueno, esto va a sonar muy académico, Weber, ¿no es cierto? No hemos racionalizado nuestro mundo de vida, entonces nosotros somos seres extremadamente afectivos. Eso debe considerarse para tener sistemas de organización política, no sé si justamente democráticos, que sean más adecuados a nosotros. Entonces quizás el código, que es bastante bueno, digamos, y que permite una racionalización de lo político desde arriba, debería incorporar esta serie de elementos que tienen que ver con la cultura ecuatoriana o latinoamericana y con formas históricas propiamente nuestras, y quizás explorar ahí formas de organización, quizás democráticas, que sean mucho más adecuadas a lo nuestro. Por ejemplo, yo digo, el problema de la ciudadanía es extremadamente complejo, porque nosotros no nos entendemos como individuos y eso no hace posible cierto tipo de representatividad. Deberíamos pensar en el sujeto plural colectivo como forma básica y sobre esto pensar representatividad política. Nube ha dicho precisamente que este código es perfectible, que se han ido detectando ciertos errores en la aplicación del código y que se deben ir corrigiendo, por supuesto. Quisiéramos conocer cuáles son esos errores que ustedes han detectado. Ya vamos a ver una visión macro. El código de la democracia en el tema macro es muy bueno y es muy positivo, porque no solamente ya habla de ciudadanizar a las mismas organizaciones políticas, en donde actualmente ya tienen que hacer procesos democráticos internos. Y acuérdese usted muy bien, y aquí los presentes, que las organizaciones políticas para elegir a sus candidatos eran puestos a dedo, y no dentro de su misma militancia, dentro de sus afiliados. Es una cosa muy positiva esto de aquí. Las democracias internas en las organizaciones políticas para elegir candidatos y directivos dentro de la organización política. El segundo tema, yo creo muy rescatable y loable, es la parte de las circunscripciones electorales, para tener un sistema electoral mucho más ágil y oportuno, y también mejora la representatividad hacia la Asamblea Nacional por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Esto de aquí se está implementando por primera vez. No vamos a tener las 24 circunscripciones que tradicionalmente tenía el Ecuador, sino serán como 33, si más no me acuerdo, porque se agregan las 2 de Manabí, 4 de Guayas y 4 de Pichincha, 3 de ellas que son la circunscripción del Distrito Metropolitano. Estaba comentando acá el maestro en el torno de lo que el código y que debería tener los otros tipos de democracia, ¿no? Darle ese énfasis a las democracias que tienen las diferentes comunidades. Le comento que el código de la democracia lo que regula es la democracia representativa, es decir, los ecuatorianos eligen a sus representantes para las diferentes autoridades, puestos de liderazgo y poder. Sin embargo, nuestra Constitución sí estipula los otros modelos o las otras formas de democracia. Tenemos la democracia comunitaria, lo único es que no está completamente desarrollada, y la democracia directa. En el tema de la democracia directa, por ejemplo, un ciudadano común y corriente puede hacer propuestas normativas de leyes, ya no solamente el asambleísta hace los proyectos de leyes, las propuestas. Desde la ciudadanía pueden venir estas propuestas de reglamentación, de leyes. También pueden decidir, por ejemplo, si una autoridad no ha cumplido con lo que dice el plan de gobierno después del primer año, pues pueden proponer la revocatoria del mandato. También, como parte de la democracia directa, si usted conocerá, tuvimos recientemente la consulta popular a los pueblos y nacionalidades por la ley de aguas, la ley de culturas también.
Lo que ocurre es que no están plenamente desarrolladas y a magnitud todas las otras democracias que dice la Constitución. Desde el Consejo Electoral nosotros hemos propiciado espacios para tratar de desarrollarlas, en especial el tema de la democracia comunitaria, que efectivamente tenemos varios grupos, tenemos un Ecuador que es pluricultural, multicultural, varias nacionalidades, pueblos que viven acá, y que tienen sus propios procesos democráticos internos y que deben ser respetados y deben ser mantenidos como parte de nuestra cultura, de nuestra identidad ecuatoriana. Para retomar el tema de la prensa, quisiéramos saber cuál es su criterio cuando se habló de ciertas prohibiciones, de ciertas restricciones que tendrían los medios de comunicación a la hora de informar, de comunicar las actividades proselitistas de los candidatos. Se habló inmediatamente de coartación a la libertad de expresión. ¿Usted cree que es así, que se coarta la libertad de expresión con este código? A ver, yo creo básicamente que hemos llegado a un punto en el cual confundimos totalmente lo que es la libertad de expresión con lo que es la acción de los medios de comunicación. La libertad de expresión es inherente al ser humano. Es decir, es suya, mía, de Vladimir, de Nubia, en cualquier espacio y en cualquier momento. Los medios son medios. Son el vehículo para expresar esa libertad de expresión, o sea, esa capacidad de los ciudadanos de opinar, de hablar sobre los distintos temas. Entonces, primero, la libertad de expresión no es un capital de los medios de comunicación, de ningún tipo de medio de comunicación adicionalmente. O sea, es un derecho ciudadano. Sea de quien sea el medio de comunicación, igual, son medio, no fin. Hemos confundido, entonces la libertad de expresión ya no es la de los ciudadanos y el medio se ha convertido en fin. O sea, el canal, el espacio se ha convertido en la finalidad de la libertad de expresión. Entonces está terriblemente mal. Segundo, ¿por qué la necesidad de regular la acción de los medios de comunicación dentro del proceso electoral? Porque si los medios de comunicación actuarían dentro de los parámetros éticos que deben autorregular la vida de los medios de comunicación, sería absolutamente innecesario discutir de este tema. Pero cuando vemos que hay la transmisión del cierre de campaña, yo recuerdo esto además clarísimo, la transmisión completa del cierre de campaña, desde que llega en el camioncito el candidato y lanzaba camisetas y tenía un señor con un fajo de billetes, de ahí iba repartiendo plata, completita, hincado, arrodillado, la cruz, entonces cosas así espeluznantes, pero transmitida completamente por un canal de televisión, mientras a los otros candidatos les daban 30 segundos en una microonda con suerte o una nota grabada donde decían, y mientras tanto pasa esto acá, en tal parte de la ciudad está el cierre de campaña del candidato fulanito. Es decir, o sea, inequidad, absoluta inequidad. Dependía de la cantidad de dinero que posea el candidato. Exacto, para... pero más grave, porque no solamente esto se lo camuflaba como la acción informativa del medio de comunicación, cuando todos, digamos que estas típicas verdades a gritos, porque nadie las dice, había un conjunto de recursos económicos que implicaban el que esa transmisión se dé. Y aquí sí es importante que todos los medios de comunicación asuman ese rol. Pues, o sea, ¿qué es lo que nos interesa a los ciudadanos finalmente en una campaña electoral de los medios de comunicación? Que nos den lo que la Constitución manda a los medios de comunicación. Dar información veraz, verificada, libre de censura, ¿no es cierto? El derecho a la réplica, contextualizada. Eso es lo que necesitamos en una campaña electoral, para que sean los ciudadanos, con esta información, los que finalmente tomen la decisión de cuál es la mejor opción. Pero esto no sucede regularmente. O sea, vemos acciones de inequidad. Vladimir habla sobre estas democracias hiperdesarrolladas. Hay un pacto en las democracias hiperdesarrolladas para invisibilizar al conjunto de los actores. En Estados Unidos hay más de 2 candidatos. Sí sabían eso, ¿no? Sí, por supuesto. Hay más de 2 candidatos. Hubo 56, los medios de comunicación invisibilizan al conjunto y dedican todo el proceso a 2 de los candidatos. Entonces no es que existen, es un bipartidismo. Es un bipartidismo en términos de que estos 2 partidos se reparten el poder, pero existen mucho más opciones. Estas opciones son invisibilizadas. Entonces aquí hay una acción evidente de los medios de comunicación donde no están actuando con equidad frente a lo que es un proceso electoral. Pasa también acá, que algunos candidatos finalmente, los que de acuerdo a las encuestas aparecen más rezagados, empiezan a ser relegados y darle prioridad a los candidatos que aparecen con mayores opciones. Este es un elemento sustancial. Luego, el tema que yo creo que se debe debatir en el país finalmente es sobre esta modalidad periodística del periodismo de análisis que le denominan, ¿no es cierto? Donde las notas de prensa tienen un contenido editorial. Es decir, no solamente se está informando, que es la parte, en la prensa escrita es mucho más claro el tema.
no solamente se está informando, o sea, no solamente se está narrando los hechos o recogiendo las opiniones sobre los hechos, sino que además hay una carga de quien escribe la nota donde está su subjetividad expresada, sus puntos de vista expresados. Cuando, por algo, la prensa escrita tiene claramente diferenciado la parte informativa de la parte de opinión. Entonces, nadie dice que no puedan opinar, pero opinen en el espacio destinado a la opinión. Editorialicen en el espacio dedicado al editorial. Den su punto de vista, den su línea editorial, opinen sobre la campaña. Por último, digan, nosotros como los dueños del periódico tal, estamos por tal candidato, pero ¿en qué espacio? En el espacio en que está destinado para eso, para que el ciudadano pueda discernir. En la televisión es un poco más confuso el tema. En radio obviamente hay otro tipo de manejo, pero finalmente cuando un periodista invita a 3, 4 personas, todas con un mismo punto de vista, que además desde el mismo punto de vista del periodista, hacer un panel, un programa, y de tales, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, está engañando a los ciudadanos, porque finalmente no están las opiniones diversas y no hay la posibilidad de sopesar entre estos distintos puntos de vista. Entonces aquí el tema, yo creo que el tema del artículo 203, yo lamento que el Consejo no haya además reglamentado y haya limitado su acción de control en eso. Yo creo que debe haberle reglamentado por 2 cosas. La una, por la propia acción de los representantes de los medios de comunicación que se declararon en rebeldía frente a la invitación del Consejo. Ante el anuncio de un reglamento, luego porque además acogieron el argumento de los abogados de los medios de comunicación, varios de ellos ahora candidatos, ¿no es cierto?, de que, no, está clarísimo, no hay nada que reglamentar. Y luego, obviamente, se dio su facultad legal de reglamentar. Es una facultad propia del Consejo. El reglamento de promoción está hecho no, y está normado la promoción directa, es la promoción indirecta a la que te refieres. Eso es otra cosa, y el fallo de la Corte fue claro. Entonces, bueno, lo más yo tengo mis discrepancias sobre la claridad del fallo de la Corte. La Corte habla sobre que los medios de comunicación... sobre la publicidad indirecta, la acción indirecta de los medios. Eso debe estar reglado de tal manera que los actores sepan qué es esto de indirecto. ¿Qué dice según el fallo de la Corte Constitucional? ¿A qué denomina ellos promoción indirecta? Según el fallo es el equilibrio que le deben dar los medios de comunicación a todos los candidatos. Para la Corte Constitucional, la promoción indirecta es que los medios de comunicación le entreguen en igualdad de condiciones espacios a todas las candidaturas. Y dice que quien garantiza esto de aquí es el Consejo Nacional Electoral y que para garantizar esto de aquí debe implementar un sistema de monitoreo para ver que todos los medios de comunicación pues cumplan con esto de aquí. Y que nosotros deberíamos implementar el derecho a la réplica. Bueno, pero no estamos debatiendo sí, sobre... ¿no? Yo digo que hay unos ciertos principios en el tema de esa reglamentación que yo creo que incluso por un ejercicio de autoridad debió haber el Consejo finalmente implementado. Se anunció que va a ser un reglamento, invitó a los medios de comunicación. Sabemos que los gremios se declararon en rebeldía. Nosotros no queremos ir. Y finalmente el Consejo termina no actuando en función de lo que había sido informado originalmente. El taller fue para ver la posibilidad de reglamentar o no si aplicaba o no. Entonces, la decisión fue esperar la aclaración de la Corte Constitucional, que ellos aclaren qué era promoción indirecta, porque ese fue el pedido específico, que aclaren ellos, y ellos aclararon ya. Exactamente, pero más allá de eso, creo que los ecuatorianos confiamos en que los medios de comunicación actúen con absoluta transparencia y equidad, sobre todo equidad, ¿no? Solamente para hacer referencia a un último tema de lo que hablaba Vladimir sobre las distintas formas de organización, finalmente, que tienen que ver con el ejercicio de la democracia, y que el ejercicio de la democracia no es sino la forma de organizarse, primero de una comunidad, ¿no es cierto?, la forma en la que se define la organización de una determinada población. Y dentro de las cuales una es la democracia. Una es la democracia. Mejor, es decir, las formas por eso hablé de las formas de organización. La forma de organización que nosotros tenemos, que es la del voto individual, secreto y de tales, es una de las formas, hay un conjunto de formas. Al Consejo Electoral, y para la materia de la que estamos discutiendo, le corresponde impulsar, promover, regular, controlar aquellos derechos de participación que se ejercen a través del sufragio. Ojo, esto es muy importante. Entonces, cuando hablamos de democracia directa, que yo creo que no es el nombre correcto para las formas de participación de consulta popular, revocatoria del mandato, porque siguen siendo variaciones de la democracia representativa. Se ejerce a través del voto.
Es decir, no estamos en capacidad, y eso ya ha sido un tema de discusión sociológica de mucho tiempo, de ir a la democracia del ágora en una comunidad nacional. Imposible. Pero en las comunidades locales, en ciertas comunidades locales, se sigue manejando la democracia del ágora, la democracia ateniense, donde se reúne la comunidad o cuando los todos movimientos debaten. sociales expulsan a los presidentes. Es un acto puramente democrático, que no pasa por elecciones ni por votación. Pero es mucho más En todo democrático que lo caso, el otro. modelo de democracia representativa será el que nos vamos Y además, a coger en este instante. Claro. Lo que decíamos, elementos como la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa normativa, que no es tanto un tema desde la democracia electiva. Hay firmas de respaldo, sí, pero Sí, no correcto. es Pero forma parte la de forma de nuestra participación democracia en la directa. legislación, ¿no es cierto? Son elementos que van complementando el sistema democrático. Y en el Ecuador, en ese tema, tenemos avances muy, pero muy significativos al lado de muchos de los países que se denominan más democráticos que nosotros. Por Es decir, supuesto, para terminar, porque se nos culmina el tiempo, precisamente Vladimir Nubia expresaba su deseo, su esperanza de que esta campaña que arrancó el día viernes se lleve a cabo de forma transparente, de forma honesta, donde prime el debate más que los ataques. ¿Se puede esperar aquello, considerando que ya hubo un debate anterior de ciertos precandidatos? De algún modo sí, por la presión que ejerce, por ejemplo, el Código de Democracia y la presión, digamos, de la ciudadanía, que no es tan amplia en nuestro país, ¿no? Sin embargo, estas normativas que vienen desde lo político siempre entran en contradicción con las perspectivas de la política. Es decir, la política no se mueve necesariamente bajo estas reglamentaciones, siempre tiende a desbordarlas, y mucho más en nuestros países donde, por ejemplo, la votación se decide por vinculaciones afectivas y a veces incluso religiosas con personas, digamos, con líderes políticos, ni siquiera con idearios, ni siquiera con programáticas partidistas. Entonces, en esas condiciones es obvio que desde la política se va a intentar siempre violentar las normas que excluyen ciertos comportamientos que son necesarios para la vinculación, por ejemplo, afectiva entre votantes y representantes, ¿no? Entonces, sí, ¿Podemos yo decir creo que hay la madurez política de los ecuatorianos para censurar si es que eso ocurre? Hay mucha más, digamos, hay más madurez que en periodos anteriores, pero creo que no la suficiente. ¿Por qué? Porque a través de lo que ha reglamentado el Código de Democracia es muy difícil de adquirir votos. Es decir, la forma de la vinculación con el votante está por fuera de lo reglamentado. Entonces, por ejemplo, si se le exige a un candidato que en un tiempo prudente, ¿no es cierto?, que no podemos criticarlo, en un tiempo prudente y de un modo adecuado exprese su programa de gobierno, lo que pasa es que no va a tener votantes, pues. Entonces él va a buscarse otras formas de adquirir esos votos y esto tendrá que ser por fuera, ¿no es cierto? Quizás a futuro, porque el problema es que nuestra ciudadanía, si la podemos llamar así, la gran mayoría de votantes ecuatorianos no son sujetos racionales deliberativos en el sentido noreuropeo del término. Solo esos sujetos son necesarios, digamos, es la base necesaria para una democracia representativa. Si no tenemos ese tipo de sujetos, no podemos tener democracia representativa. Deberíamos tener otras formas para construir el orden social, ¿no es cierto? Entonces, mientras eso no sea así, entonces tendremos que irnos por fuera de lo normado para tratar de adquirir votos. Bueno, por supuesto, hay quiero un tema que se agradecer. debe debatir, perdón, nada más para complementar esto. Hay un tema que se debe debatir y que es muy importante en esa perspectiva que planteaba Vladimir. Nosotros tenemos un sistema donde el voto es obligatorio. Estas democracias más reflexivas, digamos, sí, donde el tema ideológico está mucho más arraigado y el debate de una campaña es ideológico puramente, tienen voto facultativo. Es decir, que aquellos ciudadanos que no están en el debate, que no les interesa el debate, se autoexcluyen. Y queda la elección finalmente para aquellos que están dentro de ese debate. Es un tema importante de debatir. Obviamente hay muchas razones para defender el voto obligatorio. Hay muchas personas que defienden el voto facultativo, pero tiene que ver mucho con eso también la calidad de la elección. Pero una elección no puede ser un acto frío. Una elección es un acto emotivo. Se debe permitir la libre circulación de ideas. Creo que las normas de restricción que tiene el Código van también cercando de alguna manera esa libre circulación de ideas que es fundamental en una elección. Y por supuesto, creo que todos estamos de acuerdo hay que ir como en soltando aquello. algunas amarras también, porque creo que al rato las amarras son excesivas. Quiero agradecerles a ustedes por sus análisis, por sus reflexiones muy positivas, por supuesto, y ayudan a los ecuatorianos a formar esa opinión que merecen, más aún cuando nos aproximamos a un periodo de elección.
que se llevará a cabo el próximo 17 de febrero. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un ratito solamente invitar a todos quienes nos están observando a través de este medio de comunicación a que acudamos libremente e informadamente a las urnas este 17 de febrero, esperando que la campaña se mantenga como hasta ahora, una campaña de altura, de debates, de ideas programáticas, y que acudamos cívicamente el 17 de febrero a las urnas con mucho fervor. El tema del ausentismo es un tema que es rebatido porque efectivamente el voto acá es obligatorio, pero más allá de eso está la responsabilidad cívica de todos nosotros por querer definir nuestros destinos. Y como ejemplo, vamos a citar lo que pasó en Venezuela hace poco. Vale recalcar, allá el voto no es obligatorio, sin embargo el 80% de la población fue a sufragar. Así que esperamos que aquí suceda lo mismo. Esta, sin lugar a dudas, será una intensa campaña. Algunos rostros nuevos y otros ya bien reconocidos por la opinión pública tendrán desde hoy 40 días para lograr calar en las mayorías y así cumplir con sus expectativas. Rafael Correa, Alberto Acosta, Lucio Gutiérrez, Guillermo Lasso, Álvaro Noboa, Norman Wright, Mauricio Rodas, Nelson Zavala aspiran a conquistar el voto del pueblo ecuatoriano, quienes además de presidente y vicepresidente deberán elegir el 17 de febrero a 137 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Al final será el soberano quien decida qué país quiere construir. Amigos y amigas, hasta la próxima.